lo engañe por error, y termine embarazada sin saber quién fue. Mi nombre es Amelia. Tengo 27 años y podría decir que, en papel, tengo la vida que muchos considerarían estable. Un buen trabajo como asistente legal en una firma pequeña pero decente, padres que me quieren aunque a veces me asfixian. Amigas con las que me hablo menos de lo que quisiera, y un prometido que es, bueno, ya hablaremos de él. Pero antes de sumergirnos en lo que vino después, quiero que entiendas quién era yo antes de todo. Siempre fui esa mujer que los demás describen como sensata, responsable, con la cabeza en su sitio. La típica que da buenos consejos pero no siempre sabe aplicárselos. La que evita el drama, que ama lo sencillo, lo predecible. Nunca fui la chica impulsiva, ni la del escándalo. No tenía una historia de vida tormentosa, ni traumas de los que presumir. Era estable. Común. Y en esa normalidad me sentía segura. No sé exactamente cuándo empezó ese vacío. No era algo evidente, no era un grito ni un terremoto. Era más bien como una corriente subterránea, un cansancio interno, un bostezo de alma. Una parte de mí empezó a apagarse, lentamente, sin que nadie, ni siquiera yo, lo notara. Quizás fue el trabajo que me absorbía, o la rutina que comenzó a tragarse mis días. Quizás fue la presión de encajar en un molde que yo misma fabriqué. O quizás simplemente fui cobarde. Pero todo eso vino después. Por ahora, solo quiero que entiendas que yo no era una mala persona. No era alguien que planeaba destruir lo que amaba. Yo no me levanté un día y dije, hoy voy a hacer algo irreversible. Las decisiones que te cambian la vida rara vez se sienten tan evidentes al principio. Yo era Amelia. La que leía novelas románticas y lloraba en las bodas. La que creía que el amor, el real, se construía con paciencia, respeto y lealtad. Esa era yo, antes de conocer a Juan. Conocí a Juan una tarde de octubre. Llovía como si el cielo quisiera deshacerse de todo a la vez. Yo había salido de una audiencia particularmente estresante, con los zapatos empapados y el paraguas roto. Iba corriendo por una calle secundaria cuando tropecé con un hombre que salía de una cafetería con 2 vasos de cartón. Uno de ellos terminó sobre mi blusa blanca. Café con leche. Perfecto. Y Dios. Perdón. Dijo él, con esa voz grave que no se olvida. Yo, empapada, manchada y agotada, solo pude lanzar una carcajada. Una risa honesta, medio histérica. Que no fue tu culpa. El clima me odia hoy, le respondí. Ese fue el principio. Juan tenía esa presencia que no se puede fingir. Era calmado, gentil, con un tipo de seguridad que no necesitaba hablar fuerte. No era el más guapo del mundo, pero tenía una sonrisa honesta, unos ojos que te escuchaban sin interrumpirte. Y una paciencia que me desarmó. Me invitó a sentarme, me dio su otro café, el que aún estaba intacto, y conversamos durante 1 hora como si nos conociéramos desde siempre. No era un conquistador, ni un experto en frases seductoras. Era, simplemente, bueno. Y eso me descolocó. Yo venía de relaciones complicadas, de hombres que me hacían sentir que debía luchar por atención, por amor, por valía. Juan, en cambio, me trataba como si yo ya valiera todo desde el primer instante. Nos vimos al día siguiente. Y al otro. Sin promesas grandes, sin juegos. Me escribía como amaneciste, y se quedaba despierto si yo tenía insomnio. Me cocinaba arroz con verduras cuando decía que estaba cansada de comida rápida. Me decía gracias por existir en los mensajes, sin que sonara cursi. Después de 3 meses, me pidió ser su novia. Yo ya lo era, en el fondo. Después de 8, me propuso matrimonio con un anillo sencillo y una carta escrita a mano que todavía guardo, aunque hoy no puedo leer sin que me tiemblen los dedos. Juan fue mi salvavidas en una época donde no sabía que me estaba ahogando. Me trajo paz. Me devolvió la fe. Me enseñó lo que era el amor, ese que no duele, no aprieta, no castiga. Y yo, en medio de toda esa dicha, le hice una promesa. Recuerdo bien la noche. Estábamos en su departamento, bajo las sábanas, con el ventilador girando sobre nuestras cabezas y el mundo reducido a nuestras respiraciones. Él me miró,
serio, y me dijo: «Solo te pido una cosa, Amelia. No me mientas. No me traiciones. No podría con eso. Ya estuve ahí y no quiero volver». Lo miré a los ojos y le respondí, con la seguridad de una mujer enamorada: «No soy como las demás, Juan. Nunca lo seré. Te lo prometo». Esa noche, dormí convencida de que jamás rompería esa promesa. ¡Qué ironía! ¡Qué brutal ironía! Los meses que siguieron a la propuesta de Juan fueron, sin exagerar, los más felices de mi vida. Vivíamos juntos desde hacía poco, en un departamento pequeño con una terraza minúscula donde apenas cabía una mesita con 2 sillas. Pero para nosotros era el cielo. Allí desayunábamos los domingos, con el sol dándonos de lleno en la cara y el café enfriándose mientras hablábamos de todo y de nada. Teníamos plantas que siempre olvidábamos regar y fotos colgadas con pinzas sobre una cuerda, como si quisiéramos atrapar el tiempo con nuestras manos. Juan me conocía como nadie lo había hecho. Sabía qué canciones me hacían llorar, qué platos me daban nostalgia, y hasta en qué tono de voz hablaba cuando estaba fingiendo que estaba bien. Me escuchaba con un tipo de atención rara. No solo oía, sino que prestaba el alma. Cuando hablábamos de nuestros planes, yo sentía que no era una espectadora de su vida, sino una protagonista a su lado. Y yo lo amaba. En serio. Lo amaba con esa mezcla de ternura y admiración que no me había permitido sentir antes. Me gustaba mirarlo dormir, ver cómo fruncía el ceño cuando se concentraba trabajando, o cómo acariciaba mi cabello como si fuera algo sagrado. Lo nuestro no era perfecto, ninguna pareja lo es, pero estábamos dispuestos. Dispuestos a ser honestos, a pedir perdón, a construir sin destruirnos. Discutíamos a veces, claro, pero sabíamos reconciliarnos. Él tenía esa forma tan suya de bajar el ego primero, y con eso me desarmaba. Planeábamos una boda íntima, en la playa. Nada lujoso, solo nuestras personas favoritas y una tarde de promesas reales, sin máscaras. Yo quería casarme con él. No por cumplir con la sociedad, sino por elegirlo a diario. Porque si algo tenía claro, es que Juan era mi hogar. Éramos la burbuja de los domingos lentos, de las miradas que decían todo, de los silencios cómodos. No necesitábamos demasiado. Solo estar. Y es eso lo que más me duele ahora. Porque fui yo la que rompió la burbuja. Yo, la que más juró protegerla. Todo ocurrió en una noche. Una sola. Una fiesta de cumpleaños. Una amiga mía, que hacía tiempo no veía. Solo un rato, le dije a Juan. Él no pudo ir porque tenía una entrega importante del trabajo, así que me besó en la frente y me dijo: «Diviértete, pero vuelve temprano, ¿sí?». Asentí. Le sonreí. Le mentí sin saberlo. Recuerdo la música fuerte, los tragos dulces que se mezclaban con las risas. La sensación de estar por unas horas en otro mundo. Yo no soy fiestera. No bebo mucho. No me gusta el ruido. Pero esa noche algo dentro de mí buscaba distraerse, como si necesitara romper la rutina, aunque fuera por unas horas. Bebí más de la cuenta. No para emborracharme, sino para relajarme, para soltarme. No vi venir el desliz. No lo planeé. Fue como una pendiente resbalosa, una copa, una conversación con alguien que apenas conocía, una risa de más, un roce accidental. Sé que suena absurdo. Injustificable. Y lo es. No recuerdo su rostro. Esa es la verdad. Solo tengo flashes borrosos. El baño donde me miré al espejo intentando estabilizarme, la sala donde bailaban todos apretados, el calor de una habitación que no era mía. Supe que alguien me acompañó. Que me habló. Que me preguntó si estaba bien. Que no me forzó. Pero yo no estaba presente. Fue como si me hubiese desconectado de mí. No hubo pasión. No hubo deseo. Solo una secuencia sin alma, como un error automático. Desperté desorientada, en una cama que no reconocí. Vestida, pero deshecha por dentro. La cabeza me dolía y el corazón me latía con un ritmo de culpa que ya no se detuvo. Salí sin mirar a nadie.
Tomé un taxi, llegué a casa, y vomité antes de siquiera tocar la puerta. Cuando Juan me abrazó esa mañana, no me atreví a decirle nada. Me preguntó si me sentía bien, si me pasaba algo. Le dije que solo tenía resaca, que no recordaba mucho. Me creyó. Me preparó sopa. Me acarició la espalda. Y yo empecé a romperme. Desde ese día, el peso se volvió insoportable. Dormía mal. Evitaba sus ojos. Todo me parecía un castigo disfrazado de rutina. Cada gesto de amor de Juan era una daga. Cada vez que me llamaba mi amor sentía que mi nombre ya no me pertenecía. Lo peor. Yo no sabía quién fue. Ni su nombre. Ni su rostro. Ni si había sido siquiera real del todo. Solo sabía que había pasado. Y que, sin quererlo, sin buscarlo, había roto el alma del hombre que más amaba, aunque él aún no lo supiera. Y ese fue el principio del infierno. Empezó con una náusea. Una de esas que uno piensa que es por estrés, por comida mal digerida, por no haber dormido bien. Pero no se fue. Al día siguiente volvió, más fuerte. Y luego la siguiente semana, con un retraso que no quise aceptar. Al principio, no lo relacioné. Mi cuerpo ya no me parecía mío desde aquella noche maldita. Estaba más cansada, irritable, hipersensible. Me costaba mirarme al espejo. Tenía miedo de lo que podía haber reflejado. Juan seguía siendo el mismo, atento, dulce, lleno de pequeños gestos que me hacían odiarme más. Él me hablaba de los planes para la boda como si nada estuviera roto, mientras yo me tragaba una verdad que me ahogaba desde adentro. Una tarde, mientras él estaba en la oficina, fui a la farmacia. Recuerdo que miré durante varios minutos los estantes con los test de embarazo. No quería que nadie me viera, así que tomé uno, lo escondí entre cosas sin importancia y pagué como si comprara veneno. Sentía que mi corazón no cabía en el pecho. Que el aire pesaba. Volví a casa y no esperé ni 5 minutos. Apenas cerré la puerta del baño, abrí el paquete con manos temblorosas y seguí las instrucciones como si estuviera desactivando una bomba. Me senté en el borde de la tina con la prueba en la mano. Los segundos parecieron eternos. Una raya apareció primero. La segunda fue difusa, pero se fue marcando con lentitud. Y entonces lo supe. Estaba embarazada. No lloré. No grité. No me abracé el vientre. No sentí felicidad. Solo, pánico. Un pánico oscuro que me llenó los pulmones. Porque lo peor no era estar embarazada. Lo peor era no saber de quién era. Y esa duda me devoraba. En cualquier otra circunstancia, esa noticia hubiera sido motivo de alegría. Juan y yo habíamos hablado de tener hijos después del matrimonio. Él decía que soñaba con verme embarazada, con criar juntos, con enseñarle a un niño a andar en bicicleta, con ponerle nombre antes de que nazca. Era parte del sueño. Pero ahora era una pesadilla. Pasé esa noche encerrada en el baño, con la prueba en la mano, sin poder tirarla, sin poder confesarlo. Sentía que si hablaba, todo lo que Juan y yo habíamos construido ardería como papel mojado en fuego. Y tenía razón. La única persona a la que quise llamar fue a mi hermana. Pero no lo hice. Nadie me iba a entender. Nadie iba a justificar lo que hice. Y en el fondo, ni yo misma podía. Juan llegó tarde, me encontró fingiendo que dormía. Se acostó a mi lado y me abrazó por la espalda. Me dijo que me amaba. Que yo era lo mejor de su vida. Y yo, me quedé en silencio, sintiendo que no merecía ni una letra de sus palabras. Los días que siguieron fueron un infierno disfrazado de rutina. Me levantaba con arcadas que intentaba silenciar. Inventaba excusas para no desayunar, para evitar oler el café, para no cruzarme con Juan por las mañanas. Me sentía enferma, pero no solo del cuerpo. Estaba rota por dentro. Todo me irritaba. Me dolía el alma. Intentaba calcular fechas, recordar detalles borrosos, hacer memoria de un rostro que simplemente no existía en mi cabeza. ¿Había sido uno de los amigos de mi amiga? ¿Alguien del bar?
¿Un completo desconocido? Esa laguna mental me torturaba. Era como llevar una herida abierta que nadie podía ver. Juan, sin saber nada, seguía amándome como si nada en mí hubiera cambiado. Me preguntaba si me pasaba algo. Me abrazaba. Me invitaba a caminar. Decía que notaba mi energía distinta, pero que tal vez eran los nervios por la boda. Y yo le decía que sí. Que eso era. Que solo estaba estresada. Le mentía con una facilidad que nunca imaginé que tenía. Pero cada mentira me corroía. Me convertía en algo que nunca quise ser. Yo había sido siempre esa mujer que criticaba la infidelidad. Que juraba que jamás traicionaría, que si algo dejaba de funcionar, se hablaría antes de hacer daño. Prometí no ser como las demás. Pero terminé siendo la peor versión de todas. Porque yo traicioné a un hombre que no lo merecía. A un hombre que me amaba de verdad. Y lo hice por error, sí, pero eso no me eximía. Lo peor de todo es que no había marcha atrás. Un bebé crecía dentro de mí. Y yo no podía jurar que era de él. No sin mentirle en la cara. Una tarde, mientras él cocinaba y me miraba sonriente, le observé las manos. Esas manos que tantas veces me acariciaron con ternura, que habían sostenido las mías en los peores días. Esas manos que querían construir un futuro conmigo. Y me odié. Me odié por haberlas traicionado. Por no poder contarle la verdad. Por tener que mirarlo sabiendo que mi secreto se estaba gestando en mi vientre. No sabía cuánto tiempo podía sostener la mentira. Pero cada día que pasaba, el peso se hacía más insoportable. Empecé a escribir una carta. Varias veces. Intentando confesarle todo. Pero nunca la terminé. La rompía a la mitad. Porque cada vez que me acercaba a la verdad, pensaba en su rostro desmoronándose, y no podía. Y entonces supe algo. Lo iba a perder. Solo era cuestión de tiempo. Porque la verdad siempre encuentra su camino. Y cuando lo haga, arrasará con todo. El día que decidí confesarle todo a Juan, amanecí con el corazón encogido. No dormí. Me pasé la noche sentada frente a la ventana, con las piernas recogidas, viendo cómo amanecía sobre la ciudad como si fuera cualquier otro día. Pero para mí no lo era. Sabía que esa mañana algo se iba a romper para siempre. Juan despertó con su sonrisa habitual, la misma que siempre me había dado paz. Pero esa vez no la pude sostener. Me senté frente a él mientras desayunaba, y antes de que dijera algo más, le pedí que apagara su celular, que me mirara bien. Que necesitaba hablar. Él se puso serio al instante. Dejó la taza a un lado y me miró con una expresión que me desgarró el alma. Sabía que se venía algo fuerte. Pero no tenía idea de cuánto. Oh Juan, hay algo que necesito decirte, empecé, con la voz quebrada. Pero antes de que me odies, necesito que sepas que te amo. Que te amé cada día. Que lo que pasó fue un error. Un error terrible. Lo vi fruncir el ceño. Su espalda se tensó. ¿Qué estás diciendo, Amelia? Le confesé todo. Todo. ¿Te estás diciendo que me fuiste infiel? Y dijo sin levantar la voz, pero cada palabra era como un cuchillo. Yo solo asentí. Él se levantó, dio 2 pasos hacia atrás, como si necesitara alejarse de mí físicamente para no romper algo dentro de sí. Su rostro ya no era de enojo. Era de dolor puro. De decepción. De esa clase de desilusión que quiebra el alma. Juan se llevó las manos a la cabeza. Empezó a caminar por toda la sala como si no supiera dónde estaba. Como si su realidad acabara de explotar. Me miró con unos ojos que no olvidaré nunca, como si no pudiera creer que la mujer que tenía enfrente fuera yo. Amelia, ¿cómo pudiste? ¿Cómo llegamos a esto? Y dijo, con la voz quebrada, como si cada palabra le rasgara el pecho. Juan se acercó a la puerta, tomó su abrigo, y antes de salir, me miró por última vez. No sé si alguna vez voy a poder perdonarte. Pero lo que sí sé es que hoy, ya no puedo mirarte igual. Y se fue. No gritó. No insultó.
No rompió nada. Solo se fue, y con él, se fue el futuro que habíamos construido juntos. Me quedé de pie, con la prueba de embarazo aún escondida entre mis cosas, y sentí que todo lo que era, todo lo que amaba, se me escapaba de las manos. El silencio se instaló en mi vida como un huésped permanente. Juan no volvió. No llamó. No escribió. Pasaron los días y luego las semanas. Su ausencia era un vacío tangible. Su ropa seguía colgada, pero ya no tenía su olor. Sus tazas seguían en la cocina, pero nadie las usaba. La casa era un mausoleo del amor que perdí por una sola noche. Y yo, me hundí. Mi embarazo avanzaba, y con él, el peso de la culpa. Me sentía cada día más sola. Cada eco, cada rincón me recordaba lo que arruiné. Hubo días en los que no salí de la cama, comiendo apenas lo suficiente, abrazando mi propio cuerpo como si pudiera protegerme de mí misma. Mis amigas me daban apoyo a medias. Algunas me juzgaron en silencio, otras con palabras. Solo mi hermana fue un poco de consuelo, pero incluso ella tenía miedo de hablarme de frente. Yo me había metido sola en esa oscuridad, y debía salir sola. El vientre empezó a notarse. La gente preguntaba por Juan. ¿Dónde estaba el papá? ¿Y la boda? ¿Y los planes? Inventé excusas. Mentí más. Porque ya no sabía cómo explicar algo tan sucio. Porque me daba vergüenza decir en voz alta lo que había hecho. Pasé las ecografías sola. Vi por primera vez el latido de mi hijo sin una mano que me sostuviera. Firmé papeles sola. Compré ropita con las pocas fuerzas que me quedaban. Lloraba en cada tienda. No de emoción, sino de tristeza. Porque cada vez que tocaba mi vientre, sentía una mezcla insoportable de amor y culpa. Amaba al bebé. No era su culpa. Él no pidió venir. Él no era el error. El error fui yo. Pero también sentía que había arruinado su derecho a una familia.